Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki fueron dos ataques nucleares ordenados por Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio del Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945, respectivamente, lo que contribuyó, junto con la guerra soviético-japonesa, a la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Después de 6 meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Entre 105.000 y 120.000 personas murieron y 130.000 resultaron heridas. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. Se estima que, hacia finales de 1945, las bombas habían matado a 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, totalizando unas 246.000 muertes, aunque solo la mitad falleció los días de los bombardeos. Entre las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. Desde entonces, algunas otras personas han fallecido de leucemia y distintos cánceres atribuidos a la exposición y a la radiación liberada por las bombas. En ambas ciudades, la gran mayoría de las muertes fueron de civiles. 6 días después de la detonación sobre Nagasaki, el 15 de agosto, el Imperio de Japón anunció su rendición incondicional a los aliados, haciéndose formal el 2 de septiembre con la firma del acta de capitulación. Con la rendición de Japón, concluyó la Guerra del Pacífico y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencias de la derrota, el Imperio nipón fue ocupado por fuerzas aliadas lideradas por los Estados Unidos, con contribuciones de Australia, la India Británica, el Reino Unido y Nueva Zelanda, y adoptó los 3 principios antinucleares, que le prohibían poseer, fabricar e introducir armamento nuclear. Historia. Contexto. Antecedentes. El Proyecto Manhattan. Las bombas utilizadas. Elección de los objetivos. El ultimátum en Potsdam. Bombardeo de Hiroshima. Hiroshima durante la Segunda Guerra. El Enola Gay. La detonación de la bomba. Galería. Acontecimientos en Hiroshima. Harry Truman a los estadounidenses. Decesos posteriores al bombardeo. Estructuras que permanecieron en pie. Eventos entre el 7 y 9 de agosto. Después del bombardeo de Hiroshima, Truman anunció, si no aceptan nuestros términos, pueden esperar una lluvia de destrucción desde el aire, algo nunca visto sobre esta tierra. El gobierno japonés no reaccionó ante la declaración de Potsdam. El emperador Hirohito, el gobierno y el Consejo de Guerra estaban considerando 4 condiciones para la rendición: que se preservara el Kokutai, que el Estado Mayor tuviera la responsabilidad del desarme y desmovilización, la no ocupación del país y que la obligación de castigar los crímenes de guerra recayera en el gobierno japonés. El ministro del Exterior soviético Vyacheslav Molotov anunció a Tokio que la Unión Soviética había abrogado unilateralmente el pacto de neutralidad el 5 de abril. 2 minutos después de medianoche del 9 de agosto, hora de Tokio, infantería soviética, tanques blindados y fuerzas aéreas lanzaron una ofensiva en Manchuria. 4 horas más tarde, llegó a Tokio la noticia de que la Unión Soviética había declarado la guerra a Japón. Los principales dirigentes del ejército imperial japonés, junto con el ministro de guerra Korechika Anami, llevaron a cabo los preparativos para imponer la ley marcial en el país. El responsable de la fecha del segundo bombardeo fue el coronel Tibbets, comandante del 509 BW en Tinian. Programado originalmente para el 11 de agosto contra la ciudad de Kokura, el bombardeo se reprogramó y reubicó con la finalidad de evitar un periodo de mal tiempo de 5 días que se avecinaba y el cual se esperaba que comenzara el 10 de agosto. 3 bombas previamente ensambladas se habían transportado a Tinian, etiquetadas como F-31, F-32 y F-33 en su exterior.
El 8 de agosto se llevó a cabo un ensayo de ensamblaje conducido por el mayor Charles Sweeney utilizando un B-29 llamado Boxcar como el bombardero. La F-33 se gastó probando los componentes, por lo que la F-31 fue designada para la misión del 9 de agosto. Bombardeo de Nagasaki el 9 de agosto. Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Comienza la misión del bombardero. La bomba estalla. Consecuencias. Planes para más ataques atómicos. Rendición de Japón y subsecuente ocupación. Comisión de víctimas de la bomba atómica. Los Ibakusabarai. None. Supervivientes coreanos. Doble superviviente. Debate sobre los bombardeos. La importancia de los bombardeos en la rendición de Japón, así como la justificación ética de Estados Unidos, han sido tema de debates entre académicos y público en general durante décadas. J. Samuel Walker escribió en abril de 2005 un resumen de la historiografía reciente sobre el tema. Parece que la controversia sobre el uso de la bomba aún continúa. Walker hace notar que, el aspecto fundamental que ha dividido a los académicos por casi 4 décadas radica en que si fue necesario usar la bomba para obtener la victoria en la guerra en el Pacífico en términos satisfactorios para Estados Unidos. Con motivo del 50º aniversario de los bombardeos, el periódico estadounidense The Seattle Times clasificó los debates al respecto de la siguiente forma. La bomba era necesaria o estaba justificada porque los japoneses habían demostrado una resistencia semifanática, como los ataques kamikazes de Okinawa, los suicidios masivos de Saipan o la lucha hasta prácticamente el último hombre en las islas del Pacífico. El bombardeo de Tokio había matado a más de 100.000 personas sin efectos políticos, por lo que la bomba era necesaria para la rendición del país. Con solo 2 bombas construidas y listas para usarse, era demasiado arriesgado gastar una al lanzarla sobre un área despoblada. Una invasión del Japón habría costado una gran cantidad de vidas en ambos bandos, de tal forma que se rebasaría el número de muertes de ambos bombardeos. Ambas ciudades habrían sufrido bombardeos incendiarios de cualquier forma. El uso inmediato de la bomba convenció al mundo de su horror y se disuadió su utilización cuando se construyeron más bombas. El uso de la bomba sorprendió tanto a la Unión Soviética, y la guerra terminó tan rápidamente, que estos no pudieron solicitar la invasión conjunta de Japón. La bomba no era necesaria o no estaba justificada porque Japón ya estaba listo para rendirse antes de los bombardeos. El rechazo estadounidense a los términos de la rendición, al no garantizar la continuidad de la figura del emperador, prolongó la guerra innecesariamente. Una explosión de demostración sobre la bahía de Tokio habría servido para convencer a los líderes de los efectos de la bomba sin muertes. Aún lanzándose las bombas en Hiroshima y Nagasaki, una advertencia previa habría permitido que cientos de miles de civiles se pusieran a salvo, sin que el poder destructivo de las bombas perdiese por ello su pretendido efecto intimidatorio. Incluso si el bombardeo de Hiroshima fuese justificado, los Estados Unidos no le dieron tiempo suficiente a los japoneses a considerar los alcances de la bomba antes del bombardeo de Nagasaki. Las ciudades tenían casi nulo valor militar. La proporción entre civiles y militares era de 5 o 6 a 1. 12 prisioneros estadounidenses fallecieron en Hiroshima, todos eran pilotos derribados y estaban confinados en el cuartel general de la Policía Militar de Chugoku convertido en cuartel militar. Este cuartel estaba a 400 m del punto cero del ataque, solo uno se salvó por haber sido trasladado a otro lugar más lejano del hipocentro. En Nagasaki había prisioneros neerlandeses y británicos, pues aún se estaba estudiando su destino. Los sitios bombardeados en la actualidad. Tras el ataque atómico, Hiroshima fue reconstruida como una ciudad en memoria de la paz. El gobierno japonés continuó pidiendo la abolición de las armas atómicas y a mayor escala por la paz mundial. En mayo de 1949 el Parlamento japonés declaró a Hiroshima como ciudad de paz, y a Nagasaki como ciudad de la cultura internacional. Tanto en Hiroshima como en Nagasaki se han erigido una gran cantidad de monumentos, esculturas,
ceremoniales y parques para recordar y conmemorar los eventos de agosto de 1945. En Hiroshima destacan: Parque Memorial de la Paz de Hiroshima. El parque cuenta con más de 120,000 metros cuadrados de terreno. Anterior al bombardeo, la zona representaba el corazón político y comercial de la ciudad. 4 años después del evento se determinó que la zona alojaría edificios dedicados a memoriales de paz. Memorial de la Paz de Hiroshima. También Cúpula Genbaku, uno de los edificios que se mantuvo en pie después de la explosión. Museo Memorial de la Paz de Hiroshima. En este lugar cada año se realiza una declaración de paz por parte del alcalde de la ciudad. Monumento a la Paz de los Niños. Monumento erigido en honor de Sadako Sasaki, una niña japonesa que fue expuesta a la radiación de la bomba a los 2 años de edad y que a los 12 desarrolló leucemia. Con el deseo de vivir, comenzó el Senbazuru, antigua creencia japonesa de que al realizar 1000 grullas de papel se cumplen los deseos de quien las hace. La niña falleció a pesar de haber hecho unas 1400 grullas, pero se creó una asociación para conseguir los fondos necesarios para erigirle un monumento. Salón Nacional a la Paz en memoria por las víctimas de la bomba atómica de Hiroshima. Castillo Hiroshima. Castillo japonés que fue destruido durante el bombardeo. Fue restaurado en los años 1960. Entre otros, en Nagasaki se encuentran: Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki, inaugurado en 1996 como parte de los proyectos conmemorativos del 50º aniversario del bombardeo. Salón Nacional a la Paz en memoria por las víctimas de la bomba atómica de Nagasaki. Parque de la Paz de Nagasaki, ubicado en la parte baja de una colina al norte del hipocentro, fue construido para representar el deseo de la paz mundial. Una de sus principales características es una estatua creada por el escultor Seiji Kitamura de 9,7 metros de altura, la cual simboliza el deseo de los habitantes de Nagasaki por alcanzar la paz. Cada 9 de agosto se hace una declaración de paz al mundo frente a la estatua. Catedral Urakami. La catedral fue uno de los edificios destruidos durante el bombardeo y solo uno de sus muros se mantuvo en pie. Fue reconstruida en 1959 y en sus alrededores se muestran objetos que sobrevivieron a la explosión. Los bombardeos en la cultura popular. Música. En 1959 el compositor polaco Krzysztof Penderecki realizó una composición musical titulada Treno a las víctimas de Hiroshima para 52 instrumentos de cuerda frotada, la cual obtuvo el tercer premio en la competición de composición Grzegorz Fittelberg en Katowice en 1960. La obra despertó rápidamente un enorme interés por todo el mundo e hizo a su joven compositor famoso. Es una obra disonante que emplea cuartos de tono para conseguir la hipertonalidad y busca la consecución de texturas mediante una serie de efectos en las cuerdas. El grupo británico de pop rock Wishful Thinking grabó en 1971 la canción antibelicista, Hiroshima, para su álbum de mismo título, donde la letra trataba del bombardeo nuclear por parte de Estados Unidos sobre la ciudad. En 1975 el cantante checoslovaco Jaromír Mayer hizo una versión con los mismos arreglos. La cantante de pop alemana Sandra versionó la canción y la publicó en 1990 como el primer sencillo de su álbum Paintings in Yellow. Decidió grabarla preocupada por los disturbios políticos que ocurrían en países como Líbano, China y Rumanía a finales de la década de 1980. En 1980 el grupo británico de synthpop Orchestral Manoeuvres in the Dark, más conocido por su acrónico OMD, publicó como cuarto sencillo de su segundo álbum Organization una de sus canciones más populares, Inoula Gay. Compuesta por Andy McCluskey, el título de la canción hace referencia al bombardero Boeing B-29 Superfortress que lanzó la bomba sobre Hiroshima. La letra de la canción cuestiona la decisión de utilizar la bomba e incluye alusiones directas al apodo o a la hora en que fue detonada. En 1983 la banda española de heavy metal Barón Rojo incluyó en su tercer álbum Metamorphosis un tema llamado, Hiroshima, que critica el uso de la bomba nuclear por parte de los Estados Unidos de América. La banda de punk estadounidense Boxcar Racer, surgida como un proyecto alternativo al grupo Blink-182 entre los años 2001 y 2003,
adoptó su nombre debido al bombardero Boeing B-29 Boxcar que lanzó la bomba sobre Nagasaki. El grupo alemán de música electrónica Tangerine Dream publicó, entre los años 2007 y 2010, una pentalogía de álbumes inspirada en estos hechos denominada The Five Atomic Seasons. Integrada por Springtime in Nagasaki, Summer in Nagasaki, Autumn in Hiroshima, Winter in Hiroshima y The Endless Season. Se trata de una serie de álbumes de encargo a cargo de un hombre de negocios japonés, superviviente a los bombardeos, que contrató a la banda para la composición de estos álbumes. La banda de power metal Sabaton hizo una canción sobre el evento en su álbum de 2006 Attero Dominatus. Filmografía. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki han sido abordados a través de distintos puntos de vista fílmicos. Godzilla, dirigida por Ishiro Honda e inicio de una exitosa franquicia cinematográfica, aunque no aborde los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, es considerado una representación simbólica del efecto que el desastre nuclear ejerció en la sociedad japonesa contemporánea. Hiroshima Mon Amour, del director francés Alain Resnais, es una película cuya trama se ubica en el Hiroshima de la posguerra, donde una actriz francesa y un japonés de Hiroshima comparten recuerdos de la guerra desde sus distintos puntos de vista. Hiroshima, dirigida por Mori Masaki, es una película dramática de anime japonés dirigida por Mori Masaki basada en la serie de manga homónima en la que un niño narra los sucesos previos y posteriores al bombardeo de Hiroshima. Hiroshima Maiden, película para la televisión, aborda la historia de Miyeko, una chica de Hiroshima marcada en su rostro por los efectos de la bomba y que es acogida por una familia estadounidense. Lluvia Negra, de Soei Maamura, muestra los efectos sociales de los bombardeos derivados de los efectos secundarios de la radiación. Aunque la trama de la película está basada en hechos posteriores al bombardeo, a lo largo de la película se presentan imágenes del mismo. Rapsodia en agosto, penúltima película dirigida por el realizador japonés Akira Kurosawa, se centra en la relación que tienen distintas generaciones de ambos países ante el recuerdo del bombardeo de Nagasaki. Creadores de sombras, dirigida por Roland Jaff, es una película que recrea el proyecto Manhattan y la relación entre los investigadores que desarrollaron las bombas atómicas. La tumba de las luciérnagas, dirigida por Aisao Takahata para Studio Ghibli, narra la historia de dos hermanos de 14 y 5 años que quedan huérfanos después de un bombardeo estadounidense. Hiroshima es una película para televisión sobre los procesos de toma de decisiones que llevaron al lanzamiento de la bomba atómica por los Estados Unidos. H-Story es un drama japonés dirigido por Nobuhiro Suga que recrea los horrores de los bombardeos para las generaciones actuales. The Wolverine, dirigida por James Mangold e interpretada por Hugh Jackman, muestra a Logan, el personaje principal, en Nagasaki en el momento que detona la bomba atómica, salvando con su cuerpo a un joven comandante japonés. Little Boy, coproducción mexicano-estadounidense dirigida por Alejandro Gómez Monteverde, centra su historia en un niño de 7 años que tiene la esperanza de traer a su padre a casa, quien se ha ido a la guerra contra Japón. El título es una referencia a la bomba Little Boy así como a la estatura del niño protagonista de esta película. En este rincón del mundo, película animada de Sunao Katabuchi, basado en el manga homónimo de Fumiyono, narra la historia de una joven de Hiroshima, que se casa y se tiene que trasladar con la familia de su marido a Kurei. Aquí vivirá la escasez de alimentos, los bombardeos estratégicos sobre Kurei y sufrirá junto a su familia las consecuencias de la bomba de Hiroshima. Documentales. Inmediatamente después de terminada la guerra, el United States Army Signal Corps organizó una misión para evaluar los daños ocasionados durante los bombardeos. Durante esa misión se grabó The Atom Strikes, un documental que comienza con la imagen de la explosión exitosa de la prueba en Los Álamos y posteriormente reseña los daños observados en las estructuras de ambas ciudades. Otro documental a manera de propaganda fue A Tale of Two Cities, producido por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Entre los documentales modernos destacan Trinity and Beyond de Peter Curran, Hiroshima de Paul Wilmshurst, El Fire, A Journey from Hiroshima, The Mushroom Club de Steven Okazaki, Hiroshima y White Light / Black Rain, The Distraction of Hiroshima and Nagasaki,
documental de HBO. Manga. El género del manga también ha tratado el tema de los bombardeos, y destacan dos historias inspiradas en estos hechos. La primera de ellas, Hiroshima, está basada en la historia de Gen, un chico de 6 años que vive con su familia en Hiroshima en los días del bombardeo y sus consecuencias. La historia está escrita a modo de una semi-autobiografía del autor, el escritor Keiji Nakazawa. También es notable Inagi no Machi, Sakura no Kuni, un manga escrito e ilustrado por Fumiyono, que cuenta la historia de una familia de supervivientes al bombardeo de Hiroshima, y protagonizada por una chica de 20 años llamada Minami Hiraanou. Véase también. Wikiquote alberga frases célebres de o sobre bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. 59º Grupo de Operaciones, que llevó a cabo los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Guerra nuclear. Historia de las armas nucleares. Efectos globales de una guerra nuclear. Referencias. Notas. Bibliografía. Adams, Simon, Crawford, Andy. World War II. Douring Industry Limited. ISBN 0789462982. Allen, Thomas. Codename Downfall. Simon y Schuster. ISBN 0684804069. Bermúdez, Fernando. El fin del fin. Fernando Bermúdez Ardila. ISBN 9789584408310 Bix, Herbert. Hiroshima in History and Memory. Cambridge University Press ISBN 0521566827. Campbell, Richard H. The Silver Plate Bahamas, A History and Registry of the Enola Gay and Dadar B29S Configured to Carry Atomic Bombs. MC Farland y Company, INC ISBN 0786421398. Davidson, Ion. La Guerra del Pacífico, día a día. Diana, SADCV ISBN 8466212272. Fernández Buey, Francisco. Albert Einstein, Ciencia y Conciencia. El viejo topo. ISBN 8496356213. Frank, Richard B. Downfall, The End of the Imperial Japanese Empire. Random House. ISBN 0679414240 Akim, Joy. A History of Us, War, Peace and Old Atlas. Oxford University Press ISBN 0195095146. Hiroshima Peace Memorial Museum. The Spirit of Hiroshima, An Introduction to the Atomic Bomb Tragedy. Hiroshima Peace Memorial Museum. Old Stock, Douglas. Hiroshima and Nagasaki, Retrospect and Prospect. Routledge. ISBN 0714646679. Kidou, Kichi. Kidou Kichi Niki. Daigaku Subpankai. Mikiso, Hein. Modern Japan, A Historical Survey. Westview Press ISBN 0813337569. Daisiaur, Edwin. My Life Between Japan and America. Harper Iroh. ISBN 0060390549. Sierwin, Martin J. A World Destroyed, Hiroshima and Its Legacies. Stanford University Press Thomas, Gordon, Morganwitz, Max. Inoula Gay. Pocket Books. ISBN 0671814990. Thomas, Gordon, Morganwitz, Max. Inoula Gay, una apasionante investigación sobre la bomba atómica de Hiroshima. Ediciones B, México. ISBN 8466620427. Thorpe, Charles. A. Oppenheimer,
The Tragic Intellect. University of Chicago Press ISBN 0226798453. Weinstock, Dennis. The Decision to Drop the Atomic Bomb. Greenwood Publishing Group. ISBN 0275954757.